Es muy importante, mis hermanos, que entendamos que la solidaridad es, para el cristiano, es como una evidencia del amor cristiano, un fruto del amor cristiano. Y a veces uno asume la fe en términos meramente ritual. ¿Cómo así, pastor? La fe como si fuera un rito. Ir a la iglesia, hacer oraciones, cantar, ofrendar, diezmar, decir unos cuantos aleluyas, amén y gloria a Dios, y esa es la vida cristiana. El evangelio es un llamado a una vida distinta, a una vida diferente. ¿En quién? En Jesucristo. Y cuando hablamos de la vida tiene que ver con todas las dimensiones humanas. Tiene que ver con los sentimientos, con los pensamientos, tiene que ver con nuestras acciones, actitudes, con nuestra manera y estilo de vivir. Por ejemplo, si uno habla de la palabra solidaridad, no aparece propiamente en la Biblia, o por lo menos en la traducción Reina Valera 60, no aparece. ¿O sí? En mi Biblia, o en esta versión que yo tengo, la palabra solidaridad no aparece. Pero no quiere decir que el concepto no esté, o que el principio no aparezca. Está. Doy algunos ejemplos. Lucas capítulo 6, versículo 27 al 31. Ahora bien, vosotros los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, rezad, orad por los que os maltratan. Al que te da en una mejilla, ponle la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. Al que te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames, dice en esta versión. Tratad a los demás como queréis que os traten. Pero atendiendo bien a lo que dice, es un llamado a la no venganza. Es un llamado a la no venganza y al mismo tiempo es un llamado a la solidaridad, aún ¿con quiénes? Con aquellos que ofenden. En otro apartado, Mateo 25, 34 al 36 dice: venid benditos de mi Padre, dice Jesús, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestisteis, porque estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Más adelante dice: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos pequeños, también, tan insignificante, también lo hicisteis conmigo. Veamos entonces una parábola, la del buen samaritano, para discernir algunas características de la solidaridad. Y vamos entonces todos a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. 25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: ¿para qué? O sea que no era una pregunta ingenua, era una pregunta que tenía una intención. ¿Y la intención era buena? Parece que era una pregunta malintencionada. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿qué más? Fuerzas, ¿y qué más? Con toda tu mente, ¿y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, Jesús le dijo: carita feliz, tienes 100.
bien has respondido, es decir, sabes de memoria la palabra. Y como la sabes, entonces practícala y entonces vas a tener vida, vivirás. ¿Cuál es la primera característica que yo veo acá? Que el llamado que hace Jesús a este intérprete de la ley es a practicar lo que él ya sabe. Y esta práctica o este llamado a la práctica no es para postergarlo al cielo. Porque ¿cuál es la preocupación del intérprete de la ley? ¿Sobre qué está preguntando? La vida eterna. Y cuando yo digo vida eterna, ¿qué se le viene a la mente? Cuando estemos allá en el cielo, ¿qué debo hacer, Señor, para ser arcángel? Para entrar allá a ese cielo, a la vida eterna. Y parece que Jesús le está diciendo, bueno, lo que debes de hacer es comenzar por la tierra. Comenzar por aquí. ¿Sabes qué dice la palabra? Lo más probable es que él diría sí, pero hay una pregunta interesante. No solamente es que dice la palabra, sino cómo lees la palabra. Y él le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así reza el Shema judío, que está en Deuteronomio. Oye Israel, el Señor uno es. Y dice, y ámale con todo tu ser. Pero el Shema no reza o no dice lo que sigue: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta recitación que hace el intérprete de la ley, sí lo dice: ama al Señor con toda tu fuerza, con toda la intensidad, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de los que estamos aquí se pega en la cabeza a propósito? ¿Alguien se pega en la cabeza? ¿Cuántos de los que estamos aquí, alguien toma un cuchillo y se hiere a sí mismo? ¿Alguien lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Ah? Alguien de los que están aquí, ¿cierto?, se pellizca a sí mismo hasta el punto de sacarse sangre. ¿Alguien lo hace? ¿O alguien de los que está aquí se jala el cabello a sí mismo y se lo jala duro hasta arrancarlo? Entonces, así como hay un autocuidado, como hay un amor propio, parece que en este pasaje se está invitando también a ponerse con ese mismo amor en el lugar del otro. Pero Jesús le dice, bueno, lo sabes, pero te falta algo. Hazlo y vivirás. Que no es suficiente saber si uno no lo hace. Que en definitivas, la solidaridad es para practicarla ahora y no para postergarla en el cielo. No es para el cielo, es para ahora. Y la solidaridad se practica ¿con quién? Con el prójimo. No se practica, no es para el cielo, es para ahora. Esto hace entonces que nuestra manera de vivir y tener la fe sea una fe coherente con nuestra realidad terrenal. Me llama la atención que mientras la preocupación del intérprete de la ley apunta al cielo, Jesús le está diciendo: aterriza. Sí, aterriza, porque el camino para el cielo comienza ahora y comienza con tu prójimo. Y muchas veces nosotros también tenemos un sesgo en la manera de entender nuestra fe. De pronto hemos aprendido nuestra fe en una tradición.
Aquellos que vienen de hogares cristianos aprenden la fe dentro de una tradición de familia. Aquellos que encontraron la fe en una iglesia aprenden la fe en una tradición de iglesia. Y con esa tradición se lee la Escritura. Y con esa tradición, con esas costumbres se lee la Escritura. Y se puede llegar a un entendimiento sesgado. Parece que el Señor está llamando a un entendimiento de las Escrituras a la luz de la realidad de la vida. Hazlo y vivirás. La vida no es una teoría. La vida es una práctica, una vivencia. La vida es ahora. Entonces no hay que postergar esto. No hay que decir después. Llegará un día, pastor, cuando lo haga. Llegará un día, llegará un momento. El Señor dispondrá las cosas. Creo que hay un llamado al compromiso ahora. Versículo 29. Pero queriendo justificarse a sí mismo, le dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué está haciendo el intérprete de la ley? Está poniendo excusas. Y nosotros los colombianos sí que somos expertos para las excusas, ¿no? Para todo, como decimos, se le tiene la excusa. Para todo. La buscamos de donde no la hay, pero no enfrentamos o afrontamos la verdad. Y este intérprete de la ley tiene unas excusas aquí. Quiere justificarse a sí mismo. Y dice: pero Señor, ¿quién es mi prójimo? Y aquí viene la segunda parte de la lectura. La famosa parábola del buen samaritano. Un hombre descendía. ¿De dónde hasta dónde? ¿Dónde queda el templo? ¿Dónde queda el templo? En Jerusalén. ¿Y está descendiendo de dónde? Va de Jerusalén. Pareciera que había hecho un recorrido según el rito judío. Pareciera que fuera un judío practicante de la religión judía que ha terminado de ofrecer y de participar de la fiesta o del sacrificio o de la ceremonia o del rito y está descendiendo ahora de Jerusalén a Jericó. Y de pronto cayó en manos de ladrones. Le despojaron. ¿Qué más le hicieron? Lo hirieron. ¿Qué más lo hicieron? ¿Le hicieron? Lo dejaron medio muerto. No dice la nacionalidad, pero da un detalle sobre la situación física de este hombre, morimundo. Está medio muerto. Versículo 31. Entonces vienen los personajes. Primer personaje, ¿quién? Sacerdote. Va por aquel camino. ¿Qué hizo el sacerdote? Lo vio y dijo: lo atracaron. Le preguntó: ¿está medio muerto? ¿Le duele? ¿Me va a entender? ¿Le duele? ¿Y quién fue el que lo atracó? Y el hombre muriéndose. Y dice: no, pero qué tremendo. Es que la inseguridad está tremenda en este país. Y una vez actúa como ese sacerdote, ¿no? El sacerdote conoce la ley. Claro que la conoce. Pero ¿sabe qué le está diciendo el Señor al intérprete de la ley a través de esta parábola? Le está diciendo: Señor, la religiosidad no es suficiente. La religiosidad no es suficiente para discernir la vida.
la vida plena, la vida eterna. Porque para el intérprete de la ley, ¿qué significa la figura del sacerdote? La autoridad religiosa, el modelo a seguir. ¿Me hago entender? Y cuando en esta parábola no aparece como el protagonista, no aparece como el modelo de la persona que hace la voluntad de Dios, para el intérprete de la ley eso está produciendo un choque mental. Porque lo que le está diciendo es: tu religión es vana, no sirve. No puede responder a los desafíos de la vida. Y yo creo que esa es la razón por la cual hoy muchas personas están desencantadas de las religiones. Y algunas personas están desencantadas de los evangélicos. Por eso yo prefiero decir que no soy pastor cuando estoy en el mundo secular. Porque hay un desencantamiento, hay una mala imagen, hay un mal testimonio. Tienen la idea de que los pastores se hacen rico a costilla de la fe de las personas, pero no pueden ver, o el mundo no puede reconocer, que los pastores también están llamados a servir a las personas en nombre de Cristo. ¿Quién está exento de que lo atraquen? Todos estamos vulnerables. Y no solamente es en Colombia, es en todas partes del mundo, ¿no? ¿Me hago entender? Entonces este sacerdote hizo lo que muchas veces nosotros hacemos: se cayó. Pobrecito. Vamos a orar para que el Señor lo levante. Pero lo mira. Es decir, logra reconocer que hay una necesidad, pero no hace nada. No actúa. Sabe que Dios es amor, pero no lo pone por obra. Sabe que Dios manda a atender al huérfano, a atender al necesitado, pero no hace nada esta religión. Asimismo pasa un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó del arco. Eran los auxiliares de los sacerdotes. La religión judía, le está diciendo Jesús, esta religión no sirve. Esta religión no te hace justo delante de Dios. Esta religión no te permite discernir la vida eterna. Esta religión no te permite poner por obra el amor a Dios. Por eso hay que entender que el evangelio no es una religión. El evangelio es poder de Dios para el que cree. Y el poder de Dios hace algo. El poder de Dios transforma realidades. Pero no es Dios que desciende ahora nuevamente a hacer lo que tenga que hacer. Es el poder de Dios a través de cada uno de aquellos que creen en el evangelio del Señor Jesucristo. La segunda parte de esta parábola. Entonces, versículo 33. Pero un samaritano iba de camino también. Me llama la atención que todos van por el mismo camino. Que todos se encuentran con esa realidad. Pero no todos actúan o responden de la misma manera. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
¿Dónde está la diferencia entonces? El sacerdote conoce la ley, pero es indiferente. El samaritano no conoce propiamente la ley, pero tiene misericordia. Aleluya. Para la religión judía, ¿quiénes son los samaritanos? Son los impuros, son los mezclados, son los judíos que se mezclaron y se profanaron con otras tribus, con otros pueblos. Son imperfectos, no tienen derecho a la gracia de Dios. Si lo ponemos en términos de iglesia y mundo, diríamos que los samaritanos serían como los mundanos para nosotros. Así que en esta parábola el Señor está enseñándole a este intérprete de la ley que no se trata de religión, se trata es de acción. Un samaritano se convierte en el modelo de esta parábola. Es decir, que cuando el intérprete de la ley se pregunta ¿quién es mi prójimo?, en su teología no puede contemplar que un samaritano sea su prójimo. ¿Qué significa prójimo? Próximo. ¿Qué significa próximo? Cercano. ¿Qué significa cercano? Que tenemos algo en común y eso nos hace familiar. Uno tiende a pensar que el prójimo es el que piensa como uno, el que le gusta lo que a uno le gusta. Uno cree que el prójimo es alguien que es del mismo equipo. Y este intérprete de la ley cree que su prójimo son solamente los judíos como él. Pero Jesús le dice: ¿y quién es el prójimo aquí? Y el intérprete de la ley, versículo 36, no se atreve ni siquiera a decir que es un samaritano. ¿Por qué? Porque comenzó a reconocerlo a través de un acto de misericordia. ¿Qué me da a entender este pasaje? Que en la necesidad, todos nos reconocemos como humanos. En la necesidad, todos los prejuicios de raza, de cultura, de religión, en la necesidad, en la vulnerabilidad humana, todo eso pasa a un segundo plano, porque todos somos imagen de Dios. Con esto entonces afirmo lo siguiente, que el principio de la solidaridad como fruto del amor cristiano no tiene color, no tiene límite, no reconoce fronteras religiosas, culturales, doctrinales. El principio de la solidaridad lo que hace es reconocer que a pesar de las diferencias, todos somos imagen de Dios. Que si hay que tenderle la mano a alguien que cree diferente a mí, en la necesidad, yo debo tender la mano. Que si alguien está pasando una necesidad y es de otra cultura, de otra religión, en la necesidad, yo debo tender la mano, porque el amor de Dios es para todos y está en todo. Con esta parábola entonces Jesús está diciéndole a este intérprete de la ley
que la vida eterna comienza en la manera como yo respondo a las necesidades de mi prójimo en esta tierra. Finalmente Jesús dice: ve y haz tú lo mismo. Le está diciendo: muévete con el ejemplo. Le está diciendo: actúa conforme a lo que sabes. Le está diciendo: sé justo. ¿Qué era ser justo? Actuar conforme a lo que se cree. Le está diciendo: ve y practica ahora la ley de la misericordia. Entonces heredarás la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra.